Muy buenos días. A continuación va a darles la bienvenida la embajadora María Teresa Mercado, directora general del Instituto Matías Romero. Embajador. Muchas gracias, querida secretaria de Relaciones Exteriores, maestra Alicia Bárcena, embajadora Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, doctor Fausto Quintana, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sean todos y todas muy bienvenidos al Instituto Matías Romero y a esta cuarta conferencia anual del Centro de Investigación Internacional, cuyo título es Nuevos retos geopolíticos a la seguridad colectiva internacional. Estamos ante un importante esfuerzo de colaboración interinstitucional acorde al objetivo del Centro de Investigación Internacional de este instituto de realizar proyectos de investigación y actividades académicas en colaboración con instituciones universitarias nacionales e internacionales, y es así como la Conferencia Anual 2023 se lleva a cabo en alianza con el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tendremos además la participación de académicos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAM, de la misma UNAM, del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Anáhuac de México. El objetivo de esta conferencia es analizar el impacto de los cambios geopolíticos y tecnológicos recientes sobre la seguridad colectiva internacional. El primer panel de la conferencia se titula Gobernanza global ante los nuevos retos de seguridad internacional, y en él se abordarán interrogantes como el impacto de la polarización entre China y Estados Unidos en los mecanismos de seguridad internacional, la necesidad de reformas para hacer más efectiva la mediación en los conflictos, o bien plantear la creación de nuevas instancias para el mantenimiento de la paz. El segundo panel, de título Efectos de la cuarta transformación industrial en la seguridad internacional, gira en torno a temas como la regulación del uso de armas autónomas y la aplicación militar de la inteligencia artificial, los ataques y la guerra en el ciberespacio, y la imperiosa necesidad de lograr un balance entre la seguridad nacional y la seguridad internacional. Este diálogo estoy segura que será fructífero y enriquecedor, un intercambio de perspectivas y visiones entre académicos que nos proporciona elementos para una mejor comprensión del acontecer global. Cabe señalar que esta actividad la podemos ubicar dentro de los ejes principales de la Cancillería de tener una diplomacia cercana y al servicio de la gente, así como una diplomacia congruente con nuestros principios de política exterior. De nuevo, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos, tanto de manera presencial como en la transmisión en línea. Y ahora me gustaría a mí cederle la palabra al coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor Fausto Quintana. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Saludo respetuosamente a las integrantes del Presidium, maestra Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, y por supuesto embajadora María Teresa Mercado, directora del Instituto Matías Romero. Estimados asistentes, para el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es de central importancia el Centro de Investigación Internacional del Instituto Matías Romero haya decidido celebrar la cuarta conferencia anual Nuevos retos geopolíticos a la seguridad colectiva internacional con nuestra entidad académica. El CRI, como lo conocemos, es una institución de enseñanza de relaciones internacionales que tiene 53 años de historia
y que por sus aulas actualmente cursan 4 generaciones que alcanzan un número de más de 1,200 estudiantes y cerca de 150 profesores y profesoras acompañan el proceso educativo. La alianza y la colaboración académica del Instituto Matías Romero refrendan la vocación de nuestras instituciones por la formación de internacionalistas, expertos en política exterior, de futuros diplomáticos capaces de conocer, entender y, por qué no, proponer soluciones a los problemas de la agenda global. Nuestro país sufre las consecuencias del avance y desarrollo, exacerbación de las amenazas globales, las tradicionales y las nuevas, a la crisis ambiental y el colapso climático, a la inestabilidad política y los conflictos regionales, al crimen organizado en todas sus vertientes, y a la crisis humanitaria que viven las personas migrantes internacionales y refugiadas, desplazadas por muchas razones. Debemos agregar el componente tecnológico. Las posibilidades que el uso desmedido y racional de la ciencia y la tecnología en su expresión de tecnologías de la información y las comunicaciones pueden afectar a la sociedad e incrementen la vulnerabilidad de las personas y amenacen su seguridad. Me refiero a temas como la inteligencia artificial, a los ataques cibernéticos, al robo de identidad, etcétera. Debemos reconocer que esas actividades nuevas o relativamente nuevas requieren de andamiajes jurídicos o institucionales para su atención que incidan en el reforzamiento o, según su caso, en un diseño y construcción del sistema de gobernanza que garantice mejores propuestas de atención, mitigación y solución de las amenazas globales, siempre bajo criterios de igualdad, inclusión y, en general, justicia social. Con toda seguridad, los y las expositoras del día de hoy abrirán debates y expondrán nuevas ideas en cuanto a estos nuevos retos geopolíticos. Escucharemos con atención sus presentaciones. Finalmente, solo quiero refrendar nuestra disposición para la colaboración académica e indicar que las puertas de nuestra facultad están abiertas para la Secretaría de Relaciones Exteriores, en especial para su titular y, por supuesto, para el Instituto Matías Romero. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Quintana. Ahora me gustaría pasar la palabra a nuestra querida secretaria de Relaciones Exteriores, maestra Alicia Bárcena. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Qué gusto estar aquí en esta cuarta conferencia anual del Centro de Investigación Internacional y de tocar este tema tan relevante como son los nuevos retos geopolíticos y sobre todo si estamos o no en riesgos a una seguridad colectiva internacional. Me da mucho gusto que esté con nosotros la embajadora Carmen Moreno, subsecretaria de Relaciones Exteriores, próxima embajadora de México ante los Países Bajos. Por supuesto, María Teresa Mercado, directora general del Instituto Matías Romero. Y saludo con afecto al doctor Fausto Quintana Solórzano, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y además, bueno, esta es una primera ocasión en que tengo la oportunidad de participar aquí como canciller en este magno auditorio y qué bueno hacerlo junto a las instituciones hoy, el Matías Romero y la UNAM, que sin duda es mi alma mater y que está estrenando a un gran rector, Leonardo Lomelí. Quiero decirles que creo que esta es una casa en donde ya hace más de casi medio siglo se han formado hombres y mujeres que han representado y que han defendido las posiciones de México y a los mexicanos en el exterior todos los días. Y por eso me da mucho gusto que se celebre aquí esta cuarta conferencia anual en este Instituto Matías Romero, porque yo creo que es hora de pensar, bueno, llevamos ya algunos meses enfrentando problemas muy graves desde la perspectiva geopolítica y creo que es un momento oportuno para poder realmente reflexionar sobre la relevancia de los nuevos retos que tenemos frente a nosotros. Yo creo que todos los que participamos en política exterior o que estudiamos las relaciones internacionales, no cabe duda que estamos enfrentando un mundo de cambios tectónicos y sobre todo donde el sistema internacional y la gobernanza internacional está cambiando de manera muy rápida. No es ningún secreto que además, desde mi perspectiva, por supuesto, estamos ante el agotamiento de un modelo económico.
Un modelo económico que se basó por muchos años, por mucho tiempo, por muchas décadas en el extractivismo, ¿verdad? En los privilegios que niegan derechos y en profundización de asimetrías y desigualdades. Así es de que este agotamiento del modelo económico también ha llevado a amenazas muy serias a la paz y a la seguridad en el mundo entero. Estamos enfrentando más de 50 conflictos armados activos, estamos ante este conflicto Rusia-Ucrania y Palestina-Israel, en donde la verdad estamos, creo que muchos de nosotros muy conmocionados por varias razones. Uno, porque se ha violentado la Carta de las Naciones Unidas, por un lado, pero por otro también hemos violentado acuerdos tan importantes como los acuerdos de Ginebra, porque hasta la guerra tiene reglas. Y en el caso de Palestina e Israel, se han violentado estas reglas y los más afectados ha sido la población civil y creo que eso es algo gravísimo. Porque nadie niega el derecho a Israel a constituirse en un Estado, pero no a costa de otro. Y ese yo creo que es el gran tema que le duele a la humanidad hoy día. Y además la proliferación de armas, que yo creo que es otro gran tema que se cierne sobre nosotros, la verdad que sobre todo las armas nucleares, que yo creo que en este momento estamos en un momento muy frágil, porque en cualquier momento puede estallar una catástrofe nuclear. Por muchas razones, puede ser accidental, puede ser deliberada, pero estamos ante un grave problema de enfrentar una catástrofe en donde realmente la humanidad está en este momento, creo yo, en una permanente zozobra. Y desde luego estamos enfrentando también terrorismos y extremismos violentos, el agravamiento de las crisis humanitarias, que duda cabe, y desde luego lo que ya mencionó el profesor, la migración forzada. Tenemos más de 200 millones de personas moviéndose en un amplio espectro de movilidad humana en búsqueda de refugio, en búsqueda de asilo, desplazadas, a veces internas o externamente, y realmente eso está provocando graves crisis en nuestro país, si qué duda cabe. Y desde luego creo yo que la profundización de las asimetrías globales, como incluso después de la pandemia, fue mucho más profunda la ruptura, yo diría, o las brechas que se abrieron entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo, entre los ricos y los pobres, entre los que tienen y los que no tienen. Y yo creo que efectivamente ahí estamos enfrentando pues un tema que va a ser difícil de reconstruir esta búsqueda de un mayor piso parejo, de una mayor simetría entre países desarrollados y en vías de desarrollo, y para eso el multilateralismo tiene un papel sumamente importante. Estamos también ante, yo diría, la mayor falla del mercado de todos los tiempos, que es el cambio climático. Y esta es una crisis que a veces es muy silenciosa y a veces repentinamente se convierte en un problema gravísimo, como es el fenómeno que acabamos de vivir en México, en Acapulco, y que yo estoy convencida que es uno de los impactos del cambio climático y sobre todo de que un huracán que empieza como tormenta tropical, que choca contra un mar caliente y que toma fuerza, eso es producto del calentamiento global. Y eso apenas estamos viendo, creo yo, algunos problemas que vamos a vivir en el futuro, porque siempre hemos tenido huracanes, y eso no hay duda, o fenómenos hidrometeorológicos, pero su escalamiento en intensidad y en frecuencia sí tiene que ver con precisamente el cambio climático. Y creo yo también que, sobre todo la pandemia que nos llevó, creo, a una reflexión mundial en donde pudimos visualizar con mucha claridad que la solidaridad mundial es relativamente escasa, porque en realidad los países desarrollados pues buscaron primero, por supuesto, atender a sus propias comunidades, y realmente los países en vías de desarrollo, que somos muy dependientes de medicamentos, vacunas, etcétera, del exterior, pues tuvimos bastantes problemas para acceder a vacunas, por ejemplo, ¿verdad? Y el otro impacto que creo que fue muy fuerte, que ya venía empezando desde antes de la pandemia, es la gran disrupción que hubo en las cadenas de valor. En primer lugar, por
también por el incremento en los precios de el transporte. El transporte, por ejemplo, hubo crisis en el transporte marítimo, incrementando gravemente precios desde todos puntos de vista, aunado a la guerra de Ucrania-Rusia, que aumenta los precios de la energía y de los alimentos, pero sobre todo esta disrupción de las cadenas de valor y el reconocimiento por las grandes empresas transnacionales de que no quieren seguir dependiendo, porque lo que estaban buscando era dónde se producía más barato, más rápido y casi real time, ¿no? O sea, en tiempo real. Y por eso China se convirtió en un gran centro productor de insumos críticos para la manufactura mundial. Pero cuando se da esta disrupción de las cadenas de valor, los grandes productores, sobre todo las grandes empresas transnacionales, se dan cuenta que no pueden depender solo de un lugar, de un centro productor de insumos, por ejemplo, de conductores y semiconductores. Y entonces empieza una búsqueda de una reorganización económica mundial en la cual los países empiezan a reorganizarse de una manera distinta desde la perspectiva económica y se generan entonces regiones geoeconómicas, que es lo que estamos viendo nacer en este momento, una en Asia-Pacífico, otra en Europa, pero Europa, yo creo que Europa está pasando una de sus peores crisis históricas, económicas, sociales, y desde luego el hemisferio occidental, que somos nosotros, ¿no? Y esta reconfiguración de regiones geoeconómicas está cambiando la configuración de, yo diría, del comercio, de las inversiones, y por eso surgen todas estas nuevas nociones del nearshoring, del reshoring, de la relocalización, ¿verdad? Y de, hasta como Estados Unidos le nombra, el friendly shoring. Y todo esto tiene que ver con una noción muy importante que es la de sustituir importaciones de China, ¿verdad? En realidad la verdadera crisis o pelea geopolítica está entre China y Estados Unidos, ¿verdad? Básicamente, no hay que reducirlo o simplificarlo, pero hay esa polémica de quién va a tomar el liderazgo tecnológico, sobre todo, y científico y productivo. Entonces, hay esta gran tensión. Y México, en este minuto, pues está jugando un papel muy interesante porque al crear una zona geoeconómica muy potente con Estados Unidos y con Canadá, pues se convierte yo diría, en un centro productivo muy atractivo para Asia, para Europa, y por lo tanto nos ven como una opción para poder relocalizar empresas, para relocalizar inversiones, y por lo tanto México empieza a jugar aquí un papel relevante. Somos una zona pacífica con muchos problemas, sí, de seguridad, etcétera, pero sigue siendo una región junto con Estados Unidos y Canadá que posiblemente sea la más potente hoy día en materia económica y con un futuro pues bastante promisorio, porque por ejemplo, nuestro comercio con Estados Unidos llegó el año pasado a generar 855,000 millones de dólares, que es muchísimo. Estamos comercializando con Estados Unidos 3 millones de dólares por minuto. Ese es el tamaño del comercio que tenemos con Estados Unidos. Hoy somos el primer socio comercial de Estados Unidos y eso es importantísimo. Para ellos también. Entonces, además del comercio, ¿verdad? Lo que se está visualizando es que, dado el Tratado de Libre Comercio, que pone ciertas reglas para para el ingreso a este mercado, sobre todo en materia de automotriz, y como viene hacia adelante los vehículos eléctricos, entonces se ve a México como un lugar en el cual es razonable venir a invertir por costos más bajos, pero también porque su cercanía con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio permite que cualquier inversión que venga de Europa o de Asia, pero que se instale en México, en Estados Unidos o en Canadá, pero es más caro para ellos, entonces puede jugar un papel más importante en el mercado norteamericano. Y sobre todo en un mercado vigente, pujante, que es el mercado de la electromovilidad y yo diría, de la energía renovable en general. Entonces, sí, para México es un tiempo realmente, un tiempo de enorme, por un lado, de enorme certidumbre en cuanto a que en México se ha definido, algunos estarán de acuerdo, otros no, tenemos frente a nosotros un modelo económico que ha planteado la cuarta transformación, que está basado en
inversiones públicas, o sea, retomar el papel del Estado como un papel muy relevante para generar infraestructura de calidad, en donde se está construyendo, bueno, pues sabemos, sobre todo yo resalto el proyecto que me parece más importante, es el corredor transísmico, que va a conectar Coatzacoalcos con Salina Cruz, que va a conectar el Golfo de México con el Pacífico. ¿Por qué lo resalto? Porque Panamá, el canal de Panamá está sufriendo grandes estragos por el cambio climático. O sea, la escasez hídrica, Panamá requiere de mucha agua dulce para poder equilibrar el paso de los grandes barcos Panamax, y ahorita tienen graves problemas porque no tienen agua. Entonces, este proyecto visionario, creo yo, que conecta el Golfo con el Istmo, o sea, que conecta todo el Istmo de Tehuantepec con es un cinturón o un corredor de 300 kilómetros, no estamos hablando de muchos más kilómetros, son 300 kilómetros, que va a tener un tren, que tiene 10 polos industriales, que se inaugura el 22 de diciembre, y a donde grandes inversiones europeas están llegando justamente a instalarse ahí, e incluso asiáticas también, porque creo yo que ahí, digamos, el tener claridad en que el Estado vuelve a jugar un papel importante en la construcción de infraestructura, y que, por ejemplo, zonas, lo que este gobierno está haciendo, digamos, es cambiar un paradigma de que no sea solamente el norte el que se desarrolle con el Tratado de Libre Comercio y su cercanía con Estados Unidos, sino que el sureste también tenga una oportunidad de participar. Y esto ya se refleja en datos económicos importantes, porque el sureste crece 6% el año pasado y el norte crece la mitad, 3%. Entonces, ese es un fenómeno que yo quiero resaltar, porque hay infraestructura muy importante que se establece, y una vuelta, yo diría, a los trenes, que es también otra forma y trenes en su mayoría que van a ser eléctricos, que ese es otro gran tema, que no van a ser, digamos, vehículos que dependen del diésel, ¿no? Entonces, tenemos grandes contradicciones, pues somos un país productor de petróleo, que está buscando la autosuficiencia energética a partir de petróleo, pero por otro lado también se está planteando un modelo de conectividad interna en el país que se basa en trenes. Y creo que esto es bastante interesante, porque nos plantea por un lado este cambio de paradigma del norte hacia el sur, ¿verdad? De beneficiar a las comunidades más del sur, y también otro factor político que creo que fue de gran importancia en estos momentos de México ha sido el salario mínimo. Este país no había tenido un incremento de salario mínimo en 4 décadas. Y al llegar este gobierno, incrementa el salario mínimo, y hoy tenemos un salario mínimo mucho más, diría, socialmente aceptable en términos internacionales. El salario mínimo de México en 2018 era menor al de Guatemala. O sea, digo, nada que ver, nada contra Guatemala, pero era menor que Guatemala, que Nicaragua. Era el menor salario mínimo, yo diría, de toda la región. Entonces, bueno, estos son los problemas que estamos enfrentando. Por un lado, problemas globales, como es el tema del armamentismo, ¿verdad? Que la solución de los problemas de los conflictos, en lugar de buscar diálogos y paz, mejor más armas y más armas y más armas. Segundo, este gran problema del cambio climático, que creo que ahora en la conferencia, en la COP28, se podrá dirimir si vamos en el camino correcto, aunque yo no creo que se vayan a decidir grandes cosas en la COP28. Por lo menos habrá una o dos decisiones que me parecen centrales. Una es el financiamiento, para poderle ayudar a los países en vías de desarrollo a financiar su transición, porque esa también es una realidad. Los países en vías de desarrollo no pueden de un día para otro trasladarse a energías renovables o a maneras sostenibles de producción, que cuesta dinero, y que en realidad las patentes de muchas de estas tecnologías la tienen los países desarrollados. Ideal sería que en una cumbre de esta naturaleza se pudiera negociar que las patentes fueran entregadas a los países en vías de desarrollo, ¿verdad? Eso sería realmente el paso que deberíamos dar como humanidad. Pero los intereses se sobreponen,
Y entonces quedan pues un poco de financiamiento que ni siquiera ha llegado, que eran 100,000 millones de dólares al año, que tampoco han podido generarse para financiar justamente la transición hacia un mundo más sostenible. Y yo creo que tenemos otro gran problema hoy día, y es el desencanto en las sociedades, en la juventud. Yo veo aquí mucha gente joven, espero que no estén desencantados, pero sí, en cierta medida, un poco un mundo de la indiferencia, ¿no? Un mundo de bueno, ya, ay, todos los días Palestina, Israel, bueno, pues ya que los maten a todos. ¿Cómo? ¿Me entiendes? Pero sí estamos un poco en ese mundo de la indiferencia, del cansancio mediático, ¿y cómo puede ser eso, no? Entonces, ¿cómo nos repensamos como sociedad para poder realmente ir hacia otra nueva etapa? Y yo creo que estamos viviendo un momento gramsciano, ¿no? Un mundo que no acaba de morir y uno que no acaba de nacer y estamos en el medio. Claro que es un momento gramsciano. Y un momento en el cual tenemos que reescribir muchas de los aspectos de la historia, no de la historia, yo diría de la cotidianidad y de la política contemporánea, porque qué duda cabe que en la historia, efectivamente, fueron estos tiempos convulsos los que han dado siempre origen a la entereza, a la resiliencia, a la solidaridad, a la empatía, pero tenemos que partir por la reflexión de que el modelo de desarrollo no está funcionando. Es un modelo desigualador que, como yo decía, bueno, privilegios que niegan derechos, no podemos seguir basándonos en el extractivismo. Somos, por lo menos el continente americano, un continente riquísimo en biodiversidad, en recursos naturales, en agua, y que no podemos seguirla desperdiciando. Y por eso creo que tenemos que fortalecer las propuestas que podemos hacer en esta nueva era, y en ese sentido, pues tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad, porque haciendo lo mismo no vamos a obtener diferentes resultados, ¿no? Y vamos a tener que, Albert Einstein decía, ningún problema puede ser resuelto en el mismo estado mental en el que fue creado. Claro, entonces lo primero que tenemos que hacer es ese cambio de switch para pensar, evaluar, denunciar, indignarnos, imaginarnos y proponernos en relación a los grandes problemas que estamos enfrentando. Porque si no, estamos siempre en el status quo. Y por eso creo que esta oportunidad de reflexionar aquí en el Matías Romero y con la UNAM sí nos ofrece esa oportunidad. Porque la verdad que este es un semillero de pensadores, de líderes, de funcionarios diplomáticos, muchas de las publicaciones que están afuera, de personalidades que hicieron grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, bueno, García Robles en el tema de la paz a nivel mundial, que fue un gran premio Nobel de la paz y que propuso cosas muy concretas para poder alcanzarlo y que creo que nos siguen resonando hoy. Y de alguna manera la política exterior mexicana se basa justamente en esos principios de paz, ¿verdad? Creo que por ahí tenemos que seguir bregando. O Aida González, que fue una gran embajadora que propició todo el debate de la igualdad de género hace muchas décadas, y sin embargo hoy estamos discutiendo la política exterior feminista con toda la fuerza, creo yo. Y desde luego, yo que vengo de la escuela cepalina, ¿verdad? Tengo que traer a Prebisch a cuento, porque Raúl Prebisch, que fue realmente un gran economista pensador, que creó la CEPAL en el fondo como una institución que se piense a sí misma desde el sur, pensar desde el sur, y no que todos los pensamientos y todas las teorías nos vengan del norte. Yo creo que eso es fundamental. Y creo que Matías Romero, la UNAM, podemos intentar pensarnos a nosotros mismos. Pero Prebisch decía, observe y luego piense. Es decir, vea el mundo, vea lo que está pasando, luego piense. Y luego piense colectivamente, porque pensar solos tampoco ayuda demasiado. Entonces creo justamente que este coloquio, este seminario, este evento, tiene que traer justamente estas reflexiones que son tan importantes para el momento actual. Y yo por eso quiero decir que primero tenemos que actuar con un gran compromiso político. Y cada quien tiene que definir
su papel, cuál es nuestro compromiso político. Y creo que nuestro, por lo menos el mío, es apostarle a un multilateralismo que nos permita reestructurar relaciones de poder económico y social internacionales. Y que los temas de desarrollo pues generen espacios frente al excesivo y exclusivo predominancia de un neoliberalismo mercantilista. Porque el problema de la migración, por ejemplo, si nosotros no nos vamos a las causas estructurales de la migración, ¿por qué la gente está migrando? ¿Por pobreza, por desigualdad, por violencia? Sí, algunos por reunificación familiar, pero algo pasó en la humanidad, ¿verdad? Que la gente decide moverse hacia zonas de mayor desarrollo y no lo hacen porque dicen un día, bueno, hoy voy a vender mi casa, voy a vender todo y me voy a ir a Estados Unidos. Ah, no, pues no es así. Es decir, no pasa por ahí. Si yo tuviera las oportunidades en mi pueblo, en mi casa, en mi patria, me quedo, ¿no? La migración tiene que ser una opción y no una obligación. Pero sí siento que este juego de intereses y la predominancia de grupos de élite, pues sí están provocando una gran desigualdad y una gran pobreza que hace que la gente busque nuevas oportunidades. Y sin duda también los temas políticos, ¿no? Venezuela y Cuba y Haití enfrentando problemas de toda índole que no hemos logrado resolver de ninguna manera. Y entonces creo que la idea, creo, uno de los compromisos es cómo logramos un mundo más justo, donde se reduzcan precisamente las asimetrías y cuáles son esos instrumentos específicos que nos ayuden a reducir esas asimetrías. Para mí, por ejemplo, uno de ellos, financieramente hablando, son los derechos especiales de giro, porque son, digamos, son prácticamente dinero que viene a los países en vías de desarrollo sin generar deuda, ¿verdad? Y eso sí nos conviene, los derechos especiales de giro. Pero para que los suelten los países desarrollados, que son los que los poseen, es muy difícil. Pero es un instrumento y hay muchos más. Y desde luego creo que necesitamos precisamente un multilateralismo, también relaciones bilaterales, por supuesto, que sean contundentes, que sean oportunos, que sean eficaces y también cercanos a la gente, que es lo que yo planteo en mi estrategia aquí en la Cancillería, porque nosotros lo que hacemos, todo lo que hagamos, tiene que mejorar la vida de la gente. Entonces, si esta Cancillería no se juega a fondo, por ejemplo, con los mexicanos en el exterior o las mexicanas en el exterior, ¿cuál es nuestro propósito? Sino que nuestros migrantes en Estados Unidos estén mejor y que ojalá puedan regularizar su situación y que ojalá no tengan condiciones precarias de trabajo y que no se les violen los derechos humanos, ¿verdad? Y por supuesto, transitar, nosotros ya no somos solo un país de tránsito, somos también ya un país de destino para muchos migrantes, pues favorecer para que tengan las mejores condiciones. Entonces sí hay temas que tenemos que abordar y creo que los desafíos son enormes y creo que sobre la mesa está ni más ni menos que la incertidumbre de nuestra sobrevivencia. Esa es la realidad de nuestra civilización como la conocemos hoy. Y creo que no hay tiempo para modestias graduales que a veces solo son coartadas para mantener el status quo. Y creo que el modelo de desarrollo global, que es insostenible, requiere repensarlo a fondo. La Agenda 2030 intentó ser eso, el próximo año será la Cumbre del Futuro en Naciones Unidas, ojalá nos traiga nuevas perspectivas, pero la verdad es que la promesa de un progreso inevitable y limitado se ha topado con un muro, ya no está ahí. Entonces, el tema es cómo redistribuimos, cómo manejamos mejor lo que tenemos. Y la verdad, entonces, creo que ojalá yo pueda contagiarles hoy a ustedes de ese sentimiento de rebeldía y de sentido de urgencia, porque es en nuestra generación, y más la de ustedes, bueno, la nuestra, que ya vamos medio de salida, pero igual, somos una generación que tiene grandes responsabilidades y ustedes las tienen, y donde recae nuestra responsabilidad irrenunciable de atajar el desastre que la ciencia nos ha descrito, por ejemplo, en el tema del cambio climático. ¿Qué duda cabe? Eso viene. Y con pequeños pasos no lo vamos a lograr. Así es de que, y yo creo que lo importante es, vamos a incomodar las estructuras de poder, por supuesto que las vamos a incomodar, pero es que eso es así, es con saltos audaces y valientes
con el coraje de decir y hacer lo necesario para un mundo más justo, donde los derechos no sean mercancías, que ese es el otro gran tema, que la salud no sea una mercancía, que la educación no sea una mercancía, y que realmente podamos cambiar esta concentración de riqueza y su corrosiva influencia en la distribución de poder. Y ustedes saben muy bien que yo vengo de Naciones Unidas, obviamente, ¿no? Y hace 78 años, pues la verdad es que el mundo le dio forma a Naciones Unidas, ¿no? Pero fíjense que se hizo eso aterrados ante el precipicio. Esa es la verdad, 1945, aterrados ante ante el precipicio de sucumbir todos en el fuego de la guerra. Ese era el problema de donde venimos, ¿no? En ese multilateralismo de hoy. ¿Dónde estamos hoy? Porque yo creo que hoy, donde a veces sentimos que el precipicio se acerca, ¿no? Que el planeta se está quemando, que la sociedad se está inflamando, pues nuestros esfuerzos tienen que estar a la altura. Y por eso yo quiero cerrar, porque obviamente sé que el tiempo apremia, con una reflexión, porque a mediados del siglo XX, ¿verdad? Estábamos realmente pasando por las huellas devastadoras de la última guerra mundial, y un joven diplomático mexicano, siempre quiero llegar a los jóvenes diplomáticos mexicanos, como Matías Romero, que el otro día contamos la historia, que yo no sé si les has contado la historia de Matías Romero. Ah, bueno, ¿cuántos se saben la historia de Matías Romero? A ver, dos. ¿Quién más? Bueno, pues estúdienlo. Porque Matías Romero abrió brechas en la época de Abraham Lincoln. Fue uno de los embajadores mexicanos ilustres, jóvenes, que sufrió, y no sufrió por homenajes ni nada, digo también, ¿no? Pero, no. Tampoco estábamos en la época de los privilegios del servicio exterior mexicano. No, era una época de lucha. Y eso es a lo que yo les quiero invitar, porque esta es una época de lucha, ¿no? Todos queremos ser diplomáticos de carrera, porque según esto nos va a dar privilegios y beneficios, pero también responsabilidades. Y creo que ese diplomático joven hacía unos párrafos en ese entonces sobre los rasgos de identidad de México, y en esas cuartillas que él llamó el laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad. ¿Lo han leído? Ok. Porque el autor del laberinto de la soledad, Octavio Paz, ganaría después el premio Nobel. Yo solamente quiero recordar lo que decía en su momento Octavio Paz. Y él decía, todo ha pasado como no debería haber pasado. Decimos para consolarnos, pero somos nosotros los equivocados, no la historia. Tenemos que aprender a mirar cara a cara la realidad, inventar si es preciso palabras nuevas e ideas nuevas para estas nuevas y extrañas realidades que nos están saliendo al paso. Vivimos como el resto del planeta una coyuntura decisiva y mortal, huérfanos de pasado y con un futuro por inventar. La historia universal es tarea común y nuestro laberinto, el de todos los hombres y mujeres. Y para esa tarea de garantizar a las nuevas generaciones un mundo y una vida posibles para salir juntos de este laberinto, es que creo que estas dos instituciones influyentes en política exterior junten sus esfuerzos, junten sus corazones, sus cerebros, sus pasiones para enfrentar este reto mayor que es el futuro. Así es que muchas gracias, les deseo mucho éxito para que las deliberaciones sean fructíferas y motivantes. Gracias. Muchísimas gracias por su mensaje, querida secretaria. Sin duda, un mensaje inspirador, pero sobre todo, pues que nos invita a reflexionar mucho sobre los retos que tenemos en el futuro, los retos que estamos enfrentando actualmente en nuestro mundo. Así que yo agradezco muchísimo todas sus palabras y les pido otro aplauso porque estuvo por aquí.
Ahora tomaremos un breve descanso de todos los participantes para que nos organicemos y demos continuación al inicio de este primer panel. Muchísimas gracias y despedimos a nuestra querida secretaria, a la querida embajadora Carmen Moreno, subsecretaria de Relaciones Exteriores.